Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre con la pandemia del COVID-19 y la política nacional e internacional a lo largo y ancho de nuestro país y en todo el globo terráqueo. Saludamos, por supuesto, a quienes me siguen por las redes sociales. A los que lo hacen a través del Facebook, un fanpage, Renato Garín Diputado. Instagram, Renato Garín Diputado. Twitter, Garín Diputado. También me puedes encontrar en Spotify. También me puedes encontrar en Apple Podcasts y por supuesto en YouTube. Si estás siguiendo estos podcasts de La Cuenta Pública por Spotify, recomienda este playlist. Lo mismo tienes que hacer si lo haces por Apple Podcasts. Y si me estás escuchando por YouTube, tienes que tocar la campanita que está acá abajo y suscribirte a nuestro canal. Con ya todos saludados entonces, comenzamos con La Cuenta Pública de la tercera semana de agosto en adelante. Así es, tercera semana de agosto del año 2020. Chile enfrenta todavía una dramática crisis sanitaria por el COVID-19, el cual ha permitido disminuir las cifras en los principales centros urbanos del norte y sur del país. Esto no se ha logrado, por ejemplo, en Antofagasta o en Calama, por nombrarte dos ciudades que siguen todavía muy complicadas con la enfermedad. Nuestras redes hospitalarias, sobre todo en la región metropolitana, han bajado en su ocupación, por lo que se han liberado camas y ventiladores. Esa es una muy buena noticia. También, como lo sabes, se está ejecutando el programa Paso a Paso, según el cual muchas comunas de la región metropolitana ya han ido saliendo de las llamadas cuarentenas obligatorias y ya pueden transitar durante los lunes hasta los viernes, y sin embargo se mantiene la medida de cuarentena y toque de queda durante los fines de semana. Chile entonces avanza hacia la apertura de sus comercios, hacia la apertura de su vida en sociedad, al mismo tiempo que ya se avisoran en el horizonte las campañas del plebiscito constituyente. Las campañas del plebiscito constituyente que se va a efectuar el 25 de octubre de este año, según ha sido pronosticado por la ley que prorrogó el plazo de este plebiscito, que originalmente sería el 26 de abril de este año. En la política chilena contingente se observa también una discusión que está creciendo respecto del impuesto a los súper ricos. Esto es, establecer una medida tributaria excepcional que haga que los súper ricos o las grandes fortunas del país tributen más de lo que tributan y que paguen un impuesto adicional que iría a las arcas fiscales para pagar la crisis que vive el país. Este impuesto a los súper ricos ha polarizado fuertemente el debate, tal como lo ha hecho antes el 10% de las AFP y otras materias que encubren un poco, por así decirlo, la polarización pendiente de la sociedad chilena, que ya lleva meses y meses encristándose, que lleva meses y meses empeorando la relación entre las fuerzas políticas chilenas, y que, salvo el acuerdo del 15 de noviembre, el tono en el cual se desenvuelve la vida de sociedad en Chile ha ido volviéndose áspero, ha ido volviéndose un poco guerra civilesco, incluso de ciertas nostalgias sesenteras o setenteras, que no viene al caso realmente con el siglo XXI que estamos viviendo. Se observan, se leen cuestiones a veces muy polarizantes de lado y lado, pero esto no tiene un correlato, creo yo, real en la sociedad chilena, salvo en lo que vimos en el capítulo anterior en la Araucanía. La Araucanía, sin lugar a duda, la capital, el lugar central de donde la violencia política en Chile está irradiando, y está irradiando con gran fuerza, según hemos visto. Sin embargo, es aventurado todavía, como lo hacen algunos, decir que Chile va poco menos que rumbo a una guerra civil, o que estamos a punto de un enfrentamiento entre bandas civiles, ¿verdad?, de ciudadanos. Esto no tiene un correlato fáctico ni real. Para quienes viven fuera del país, les puedo decir que efectivamente se respira un ambiente un poco enrarecido a partir del estallido social del 2019, y no es para menos. La sociedad chilena ha sido golpeada por un verdadero estallido social, un brote delincuencial innegable a partir de esos hechos, la llamada primera línea y otros fenómenos delincuenciales que hemos visto a lo largo y ancho del país también han exacerbado los ánimos, ¿no? Y también la violencia policial contra los civiles que se manifestaban, personas que han quedado ciegas, personas que han perdido los globos oculares, siendo Gustavo Gatica y Fabiola Campillay los dos casos más destacados de este ciclo político que hemos vivido respecto de la violencia civil y policial que se enfrenta en las calles en Chile. Esto, sin embargo, dada la
post-pandemia, ha bajado en su intensidad, ha bajado la polarización del debate, ha bajado la polarización de las calles, porque no hay gente en las calles, básicamente. Sin embargo, las redes sociales se han hecho el eco, se han hecho el lugar, la cueva, la caverna, desde donde emanan discursos totalitarios y autoritarios que no tienen realmente un correlato en la realidad, porque al llegar al Congreso, todo este tipo de discurso y parafernalia se diluyen en lo que son los trámites legislativos y en lo que es la legislación. Por ende, esta polarización existente en la esfera de la comunicación política no existe en la realidad en la esfera de la legislación. Vimos que el tema del 10% de las AFP se aprobó finalmente por una gran mayoría, casi 3/4 del Congreso, con votos de izquierda, derecha y centro, arriba y abajo, apoyando esta medida que ha dado liquidez y ha entregado aire a las economías familiares. Fue una gran mayoría la que se consiguió, no fue un debate tan polarizado en el Congreso, sí en la sociedad, donde los medios de comunicación han jugado un rol polarizando, y por supuesto que el tema mapuche y el tema de la seguridad ciudadana en la Araucanía y la seguridad en las carreteras marca esa pauta, y en ese sentido entonces la polarización de la sociedad chilena puede verse reflejada en la prensa y en la opinión pública, cuestión que, como te digo y te explico, no está realmente representada en el Congreso, porque esto tiene que ver más bien con la esfera del discurso, la polarización, que con la esfera de las medidas legislativas concretas y reales. Aún así, efectivamente Chile se está polarizando, y se está polarizando en torno a dos figuras, dos alcaldes. Por un lado, Joaquín Lavín, el puntero en las encuestas, militante de la Unión Demócrata Independiente, ex subsecretario de la dictadura, redactor de uno de los libros icónicos de la propaganda de la dictadura, La Revolución Silenciosa, a finales de los años 80, alcalde de Las Condes a principios de los 90, famoso luego por su cosismo, por sus ideas, se proclama candidato del año 99, llega a una segunda vuelta muy estrecha con Ricardo Lagos. Joaquín Lavín luego compite el 2005 como candidato presidencial, donde es derrotado por un joven Sebastián Piñera, quien llega luego a una segunda vuelta contra Michelle Bachelet. Posteriormente Lavín volvería a las líderes electorales, pierde la senatorial del 2009 contra Francisco Chaguán, posteriormente es ministro de Educación, tiene el movimiento del 2011 en su contra, básicamente sale del Ministerio de Educación al Ministerio de Desarrollo Social, posteriormente vuelve a la alcaldía de Las Condes, y desde ahí entonces se proyecta, se proclama como el candidato de la derecha social, como el candidato de la derecha económica, como una especie de candidato al cual le sirven todas las micros dentro de la derecha. Le sirvió el tema de las AFP del 10%, está por el apruebo en la convención, está por el cambio del modelo económico, ha hablado incluso de una socialdemocracia, Joaquín Lavín, el candidato de la derecha. O sea, por ende, él representa quizás a un sector polarizado, pero él no tiene ideas polarizantes. Sí las tiene, en cambio, José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, que está fuera de la coalición de Chile Vamos, y que tiene, sí, un discurso más polarizante respecto de lo que vemos en Lavín. Lavín es más bien un candidato de centro-derecha de continuidad de este gobierno, y está cada vez más posicionado en ese sentido. Por ende, la polarización no puede achecarse a Lavín, sino más bien a Kast y a su gente. Y por el otro lado, uno encuentra a Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista, declaradamente marxista. Jadwe, quien se levanta como el candidato de la izquierda. El Partido Comunista, recordémoslo para quienes no lo saben, estuvo largo tiempo fuera de la política institucional chilena hasta que llegaron los llamados pactos por omisión, donde se le permitió al PC entrar en las listas de la Concertación de Partidos por la Democracia y después de la nueva mayoría. La nueva mayoría, recordemos, cuando gana el 2014, lo hace con diputadas y diputados comunistas también, y con ministras y ministros comunistas dentro del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. Y ahora, desde dentro del sistema político, los comunistas están posicionando a un candidato a presidente, que es su alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, quien, no obstante ser comunista, tiene resistencia dentro de su partido, porque no hay ninguna persona que dentro de su partido no se ha resistido, más aún hoy día con la crispación del debate, ¿no? Y Daniel Jadwe entonces se posiciona como el candidato de la izquierda, pese a que también encuentra resistencia en sectores del Frente Amplio. Al menos los dirigentes más conocidos, como Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic, no le dan su apoyo, al menos explícitamente hoy día, y siguen proclamando a Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez, la cual se ha derrumbado realmente en las encuestas, da un poco de pena incluso decirlo, pero una candidata presidencial que obtuvo 20 puntos en la elección presidencial, un poquito más de 1.300.000 votos, hoy día marca 1, 2 o 3% en las encuestas más conocidas del país, y en esto coincide no solo Cadem, que se asocia a la derecha, sino también Criteria, sino también la Encuesta Activa y otros medios de comunicación que hacen sus propios sondeos y encuestas. Beatriz Sánchez incluso aparece por detrás hoy día de Michelle Bachelet, lo que es insólito, ¿no? Siendo que Michelle Bachelet ha anunciado que no va a competir por un tercer periodo en la moneda. Por ende, lo que tenía antes Beatriz Sánchez como respaldo ciudadano y aquellos votos que involucran a 1.300.000 personas, los tiene hoy día Jadwe, al parecer,
en las encuestas, y también aparece con mucho resplandor en torno a su figura en los medios de comunicación, sobre todo Iska Siches, la presidenta del Colegio Médico, quien es independiente, aunque tiene vínculos comunistas en su pasado universitario en la Universidad de Chile. Iska Siches aparece como una de las posibles cartas presidenciales del mundo frente amplista, del mundo de la izquierda. Sin embargo, ella no ha manifestado con claridad su intención de competir en las elecciones presidenciales, sino que se quiere mantener como presidenta del Colegio Médico. En ese sentido, entonces, Jadwe aparece fuertemente, con grandes posibilidades de ser el candidato de esa izquierda aglutinada en torno al Partido Comunista, y eso entonces ha polarizado la elección presidencial o la carrera presidencial como está configurada hoy día a la tercera semana de agosto del 2020, quedando todavía mucha agua por correr debajo del puente. Jadwe y Lavín son los punteros indiscutibles. En algunas gana Lavín, en otras gana Jadwe, pero están muy parejos, tanto Lavín como Jadwe, ambos alcaldes, lo que es un fenómeno muy interesante, ¿no? Ya habíamos hablado de que los alcaldes se han vuelto los protagonistas de la política chilena: Katy Barriga en Maipú, Rodolfo Carter en la Florida, Jorge Sharp en Valparaíso y por supuesto Lavín y el propio Jadwe en Recoleta, quienes son los principales candidatos presidenciales. El municipio como institución política, como institución cultural dentro de las comunas, también se ha vuelto muy gravitante con esta crisis del COVID-19, todo lo que significa las ayudas sociales, todo lo que significaba las cajas de mercadería, las están entregando a las municipalidades en muchos lugares de Chile, y eso se grafica entonces un alza de popularidad de los alcaldes que están en los matinales, que están en la comunicación política permanente con sus ciudadanos, y de ahí entonces la importancia que tienen los municipios. No es casualidad que en los conflictos que hemos visto en el mundo mapuche en el sur sean municipios los que están tomados, los que han sido tomados. Municipios entonces que se vuelven los espacios de liberación pública, y el alcalde entonces se vuelve la figura comunal, la figura indiscutida, promovida entonces por los matinales, y dentro de esos grupos aparece con mucha fuerza el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, la alcaldesa Katy Barriga de Maipú, que ya tiene un pasado televisivo muy importante. Recordemos el programa de Baile Mecano, donde se hizo nacionalmente conocida, ¿no? Y casada además con el hijo de Joaquín Lavín, ella. Y dentro de ese proceso entonces aparecen figuras como Sharp en Valparaíso del Frente Amplio, Jadwe del Partido Comunista en Recoleta y Joaquín Lavín de la UDI en Las Condes. Entonces esto también ha polarizado en algún sentido el debate, tener alcaldes de izquierda y derecha posicionados en un lado y el otro lado del espectro político, que son los protagonistas de esta escena. También eso contribuye entonces a polarizar lo que vemos en el debate público. Te digo, en cambio, desde mi opinión parlamentaria, desde otro espacio que no son los municipios, que no es el mundo edilicio, que es el mundo legislativo el que yo ocupo, yo no veo esa polarización en el debate, veo más bien transversalidad. Transversalidad, por ejemplo, en la acusación constitucional que se ha presentado el pasado jueves contra una jueza de la República, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que fue quien le otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar Cornejo, un caso que ha conmocionado a Chile, un femicidio en toda regla, que permite entonces analizar nuevamente lo que son las acusaciones constitucionales contra los jueces. Y como te digo, como te cuento, como te explico, esa acusación fue presentada transversalmente por diputados de RN, Andrés Longton la ha promovido, hasta diputados del centro y de la izquierda, como es Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista Verde Social, pasando por demócratas cristianos como el expresidente de la Cámara Iván Flores, o como por ejemplo Daniel Verdesi, quien es jefe de bancada de la democracia cristiana. Por ende, ahí hay una medida transversal, una acción transversal del mundo político que desmiente en parte entonces esta polarización del debate que vemos en los matinales o que vemos en las redes sociales. Pero como te digo, como te explico, como te cuento en esta cuenta pública, es muy distinto ser alcalde a ser parlamentario hoy día, y la popularidad a la que gozan personajes como Jadwe o personajes como Lavín se explica por cuestiones más sistémicas, por cuestiones que envuelven a todo el ciclo político chileno y no solo a sus figuras. Exactamente, ha sido presentada una acusación constitucional en contra de una jueza, una ministra de Corte de Apelaciones de Valparaíso, por haber firmado entonces la libertad condicional de Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar Cornejo. Para quienes están fuera de Chile o quienes no están bien informados respecto del caso, recordemos que Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar Cornejo, había asesinado antes a una mujer y su hijo, y había escondido los cuerpos en un tambor. En este caso intentó esconder el cuerpo debajo del suelo, debajo de las maderas de la propiedad donde vivía, en conjunto con la madre de Ámbar Cornejo. Bustamante, como es obvio, no era el padre de Ámbar Cornejo y estaba en pareja con esta persona. Cuesta entender, ¿no?, cómo una persona, una mujer, puede ser pareja de un psicópata condenado antes por 2 asesinatos, habiendo escondido un cuerpo y otro cuerpo en un barril, ¿no? O sea, estamos hablando de algo muy grave, y se ha hablado mucho, se ha especulado mucho sobre la responsabilidad tanto de la madre de Ámbar Cornejo como de la jueza,
que firmó la libertad condicional de Bustamante. Bustamante fue condenado, como te cuento, como te explico, en un comienzo por el caso de esta madre y su hijo que fueron asesinados. Apareció entonces en el programa Mea Culpa, que entonces hacía Carlos Pinto, muy famoso en la cultura popular chilena de los 90. Ahí apareció Hugo Bustamante, se hizo famoso entonces como el asesino del tambor, así lo llamaron. Salió después en libertad condicional, hace ya 5 o 6 años, por un proceso de libertad condicional que se habilitó por ley y que necesitaba de la aprobación de un comité de jueces. Un comité de jueces que era presidido por esta ministra de Corte y que recibió, lo que es muy grave, recibió un informe de Gendarmería recomendando que no se liberara a Hugo Bustamante. Es decir, fue una recomendación en contra de la libertad condicional. Sin embargo, estos informes de Gendarmería no son obligatorios. No lo eran entonces ni lo son ahora. Esto es bien importante. Esos informes de Gendarmería entonces no obligan a los jueces. Y estas juezas, junto con su comité de jueces, con el grupo de jueces que firmaron estas libertades condicionales, no siguieron estas recomendaciones de Gendarmería y liberaron a Bustamante, así como a otros condenados, y dieron libertades condicionales. Y de ahí entonces Bustamante quedó libre y terminó asesinando a Ámbar Cornejo. Estos informes de Gendarmería que te comento no son obligatorios, primero porque no había ley en el momento de la libertad condicional de Bustamante, y ahora que sí hay ley que los hace obligatorios, no hay reglamento que establezca la manera en la cual funcionan estos informes de Gendarmería legalmente vinculantes. Tú sabes, te he explicado varias veces, te he contado varias veces que los reglamentos ejecutan las leyes. Es un poder que tiene el reglamento en la Constitución, 32 número 6 de la Constitución, dentro de la facultad del presidente de la República. Por ende, ahí estamos hablando de que actualmente las libertades condicionales que firman los jueces tienen a la vista los informes de Gendarmería, pero estos informes de Gendarmería no son obligatorios. Por ende, lo que ha ocurrido con Ámbar Cornejo ha abierto un debate impresionante, sorprendente, ¿no?, que han capitalizado a un grupo de políticos transversalmente, como te contaba, dentro de los cuales figura Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, diputado independiente electo por Renovación Nacional, hijo de un ex senador, ¿verdad?, por la quinta región, que de hecho tiene una sala con su nombre, el senador Longton, de Renovación Nacional también. Andrés Longton fue una figura de reality show, recordémoslo. Es uno de aquellos políticos que salen de la televisión. Él y su hermano han sido protagonistas de reality show, han ganado de hecho reality show y son hoy día protagonistas, Longton y otros, de la vida política chilena. Longton entonces encabeza esta acusación constitucional, la cual la suscriben el jefe de bancada de la ADC, Daniel Verdesi, también el expresidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, una diputada del Frente Regionalista Verde Social, como es Alejandra Sepúlveda, también Harry Jürgensen de la derecha de RN, que es parte del movimiento José Antonio Kast. Entonces hay entonces una transversalidad en este intento por acusar constitucionalmente a la ministra de Corte que firmó la libertad condicional de Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar Cornejo. Entonces, en base al artículo 52 número 2, letra C, en este caso si no me equivoco, de la acusación constitucional que se ha presentado en contra de, de la ministra que firmó la libertad condicional de Hugo Bustamante, comienza entonces un proceso, que es el proceso de la acusación constitucional. Corresponde el sorteo de esta acusación constitucional, que configura entonces una comisión de 5 diputados, los cuales son sorteados con un bolillero que ejecuta el secretario general, ministro de Fe de la Cámara, Miguel Landeros. Hace un sorteo y elige entonces 5 diputados que forman parte de una acusación constitucional. Esa comisión sesiona, escucha la acusación, escucha expertos en derecho, escucha invitados, escucha la defensa, por supuesto, al abogado o a la propia jueza, y luego va a la sala. Y en la sala se vota por mayoría esta acusación constitucional, que luego pasa al Senado. En caso de ser sancionada con la acusación constitucional, la jueza quedaría fuera de su cargo e inhabilitada de ejercer cargos públicos por 5 años, lo que no es menor. Esta no es la primera vez que se acusa a ministros de Corte en el Congreso Nacional a partir de 1990. De hecho, es el 7º caso, si no me equivoco, aunque tiene particularidades. En todos los otros casos se había acusado a ministros de Corte vinculado a casos de derechos humanos, ¿sí?, vinculado a las torturas y detenciones ilegales y desapariciones que se ejecutaron durante la tiranía de Augusto Pinochet. Varios militares fueron también liberados, libertades condicionales, algunos procesos que hubo en los 90, y fueron acusados entonces ministros de Corte, también otros acusados de corrupción, ¿no? Se puede recordar el caso del 93, cuando Hernán Cerecea, destituido con el voto clave de Sebastián Piñera, entre otros, ¿no?, que era senador en ese momento por Santiago Oriente, Sebastián Piñera. Por ende, no es el primer caso donde se acusa a un ministro de Corte, aunque sí es el primer caso donde se acusa a un ministro de Corte de Apelaciones, y es el primer caso donde hay un femicidio involucrado.
en toda regla el caso de Ámbar Cornejo es un femicidio, es el asesinato de una mujer, ¿verdad? Y luego el intento de esconder el cuerpo debajo de las tablas del comedor de la casa, ¿no? Una cosa realmente macabra lo que hizo Hugo Bustamante, que ya antes tenía una condena, como te contaba, en el asesinato del tambor, como lo llamó el programa Mea Culpa. Por ende, ¿qué pasa con este caso? Va la acusación constitucional a una comisión, esa comisión tiene que sesionar durante 2-3 semanas y luego va a la sala de la Cámara de Diputados, donde por mayoría se debe votar esa acusación constitucional y luego entonces va al Senado de la República, que actuando como jurado debe sancionar o no a la ministra de Corte que está acusada. Este va a ser un caso que va a remecer a la opinión pública más de lo que ya lo ha hecho, sin duda. Va a estar en todos los matinales, en todos los programas, en todos los diarios, por ende te lo estoy contando para que tengas contexto respecto a lo que está pasando. Una acusación constitucional, la séptima contra ministros de Corte, me parece que es también la séptima de este proceso que estamos viviendo desde el 2018 en adelante. Recuerda que el 2018 fue acusado el ministro de Salud Santelices, ex ministro de Salud Santelices, que estaba antes de Mañalich, cuesta acordarse, pero en el 2018 estaba Santelices. Me tocó, de hecho, sorteado en esa comisión de acusación constitucional. Luego se presentó otra acusación constitucional en contra de ministros de Corte Suprema por casos de derechos humanos. Luego se acusó, recordemos, al intendente de Santiago, se acusó al ministro Chadwick, que fue derrotado, de hecho, y está hoy día condenado por acusación constitucional. En fin, es sorprendente, ¿no? También se acusó a Marcela Cubillos, la ministra de Educación, es decir, estamos ya caminando hacia la sexta o séptima acusación constitucional de este periodo, lo que es realmente un récord y una sorpresa cómo se ha utilizado esta facultad de los diputados, ¿no? Va a haber que analizar con mucho cuidado ese caso y te recomiendo que estés muy atento a lo que esto va a estar ocurriendo, porque el asesinato macabro de la joven Ámbar Cornejo, una joven mujer asesinada por Hugo Bustamante, ha dado mucho que hablar y se ha presentado entonces esta acusación constitucional de índole transversal, que será conocida a partir de esta semana por una comisión especial de la Cámara de Diputados y luego será votada en sala. Toda la información sobre esa acusación constitucional va a estar, por supuesto, en la cuenta pública. Vamos un poco con lo que ocurre con la política internacional. Tomemos nuestro avión virtual y dirijámonos a Europa, porque en Europa se están viviendo los rebrotes o los segundos brotes, como se han llamado ya prácticamente en todos los países de Europa, pero la noticia muy importante está en Rusia, porque en Rusia un reconocido líder, Vladimir Putin, ¿no? Probablemente el líder más importante de este siglo, ¿no? en Rusia, ha anunciado que el Estado ruso y una empresa rusa de índole público-privada ya patentaron la primera vacuna contra el coronavirus. Sorprendiendo a todo el mundo, Rusia se adelanta entonces y patenta ya una vacuna que se está probando tanto en Rusia como en sus naciones cercanas, probando la efectividad de esta vacuna que ya está patentada entonces por Rusia con el nombre de Sputnik. Y Sputnik, recordémoslo, era el nombre del satélite que envió Rusia al espacio en la carrera espacial de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron por el control del planeta Tierra. Recordemos que Rusia se adelanta en esa carrera con el Sputnik, que orbitó la Tierra durante largos años, y más tarde Estados Unidos dio el golpe definitivo cuando Neil Armstrong puso un pie sobre la Luna, ¿verdad? Y eso un poco también gatilló lo que fue después todo el desarrollo de la NASA, ¿verdad? Y el desarrollo espacial de los Estados Unidos en las últimas décadas y durante el siglo XXI. Y el Sputnik, entonces, ese satélite famoso de los rusos, le da ahora el nombre a la vacuna con la cual Vladimir Putin ha sorprendido al mundo, y ha sorprendido al mundo en índole también geopolítica, porque como te he contado, como te he explicado en esta cuenta pública, la pelea por la vacuna, la carrera por la vacuna tiene también un contexto sociopolítico o geopolítico muy importante. La nación, el país, la institución que logre posicionar primero su vacuna y que logre inyectarte, inocularte, ¿verdad?, esa vacuna, y que esa vacuna sea efectiva, se va a hacer muy poderosa, no solo en materia económica, sino también en materia geopolítica. Va a ser un arma de influencia, un arma de manejo en la política internacional, y Putin, que es un experto en esto, ya se adelanta esa carrera, ¿verdad?, y se coloca adelante con esta vacuna Sputnik que está patentada. Y recordemos que corren en paralelo otros 4 proyectos de investigación que al menos deben ser considerados en esta carrera geopolítica de la vacuna. Los punteros hasta aquí eran los ingleses,
con la Universidad de Oxford. Recordemos la universidad en inglés más antigua del mundo, casi 900 años de historia. Oxford, que tiene un contrato con AstraZeneca, este laboratorio multinacional, transnacional, y ellos ya eran punteros buscando esta vacuna. De hecho, han llegado a Argentina para colocar también allí un laboratorio de investigación y comenzar los estudios de la vacuna en Argentina. Fue otra noticia que apareció durante esta semana. Alberto Fernández, el presidente de Argentina, dio a conocer esa noticia de que tanto la Universidad de Oxford como el laboratorio AstraZeneca van a estar trabajando en Argentina en esta materia. Se adelantan entonces al resto de Sudamérica en esa materia, y Oxford entonces sigue trabajando en todo el mundo con sede, por supuesto, en la universidad a 3 horas de Londres. Yo tuve el placer de estudiar allí durante un programa de estudios, un magíster que hice en la Universidad de Oxford, por ende me toca personalmente ese esfuerzo que está haciendo el Estado inglés y la universidad en inglés más antigua del mundo. También están los gringos que están compitiendo con sus laboratorios privados y también con mucho dinero público que están invirtiendo con laboratorios que están ubicados en Boston, el laboratorio Moderna, que tiene su sede ahí en Boston, a la salida de lo que es el estado de Cambridge, no confundir con la Universidad de Cambridge. Este es el county de Cambridge, que queda ahí en el estado de Massachusetts, donde queda Boston, y cerca de ahí entonces se están haciendo las investigaciones del estado norteamericano junto con el laboratorio Moderna, que están compitiendo también contra Oxford y contra los chinos, porque los chinos también están investigando para dar con algún laboratorio que es del estado, en este caso laboratorios chinos. Están buscando cómo hacer esta vacuna a partir de los estudios que tienen desde Wuhan en adelante. Recordemos, hay una gran querella mundial, por así decirlo, en la política mundial, porque los chinos no habrían entregado toda la información que tenían a partir de los casos de Wuhan, ya que el mercado que fue cerrado y que supuestamente se apunta a carne de murciélago como el origen de esta enfermedad. Por ende, es muy importante y muy interesante lo que están haciendo los chinos, que en algún momento podrían sorprender. Se especula que ellos también podrían sorprender patentando prontamente una supuesta vacuna contra el coronavirus. Y el otro actor mundial que está apareciendo con muchísima fuerza en esta carrera es Alemania. Alemania, que ha invertido decenas y decenas de millones de euros en la carrera, ¿verdad? En este caso me parece que se nos ha inyectado a Pfizer. El laboratorio europeo Pfizer estaría siendo el que está desarrollando la vacuna del Estado alemán. Miles de millones de euros tiene Pfizer invertidos en esto, de los cuales, como te contaba, cientos de ellos son del Estado alemán, que le colocó dinero fresco a Pfizer para hacer las investigaciones, y ellos están también corriendo. Entonces tenemos una carrera multipolar como nunca se había visto por una cuestión geopolítica de la vacuna. Están los rusos, que han patentado una con nombre Sputnik. Están los chinos con sus investigaciones desde Wuhan en adelante. Está Estados Unidos con el laboratorio Moderna y el Estado norteamericano colocando mucho dinero en esa investigación. Está Oxford, a nombre de los ingleses, con su laboratorio AstraZeneca aliado. Y están los alemanes con el laboratorio Pfizer en un intento público-privado por dar con la vacuna. Por ende tenemos 5 actores mundiales corriendo en paralelo buscando la vacuna, porque también tiene mucha implicancia geopolítica. Y también recordemos, en los Estados Unidos de América hay una elección presidencial donde Donald Trump se juega su continuidad, y la vacuna contra el coronavirus es un factor muy muy importante para poder comprender el contexto político norteamericano. Ya hemos hablado que si aparece la vacuna antes de la elección, Trump podría llegar a ganar, pero que si no, y como se supone que no va a ocurrir, tiene todas las de perder. Y hoy día en las encuestas nacionales Donald Trump aparece entre 8 y 15 puntos debajo de Joe Biden, y en los principales swing states o estados decisorios de esta carrera presidencial, como son la Florida, ¿verdad?, Michigan, Minnesota y otros, aparece Biden también punteando, el cual ha elegido, como ya lo sabes, una nueva candidata a vicepresidenta, que es Kamala Harris, la senadora por California, que tiene rasgos afroamericanos, afroindoamericana, y tiene entonces la carrera vicepresidencial, por así decirlo, contra Mike Pence, quien va a competir en conjunto en fórmula con Donald Trump. Por ende ya está claro las dos duplas, Trump y Pence contra Joe Biden y Kamala Harris, el 3 de noviembre, si no me equivoco, en los Estados Unidos de América. Eso con el panorama global que te cuento todas las semanas en este tour virtual que hacemos por Europa, por Estados Unidos, por Inglaterra. Hemos visto la carrera geopolítica de la vacuna, hemos visto la polarización del debate en Chile, hemos visto la acusación constitucional en contra de una jueza por la liberación en libertad condicional de un asesino que termina ejecutando un nuevo femicidio que enluta al país.
Antes de despedirme, quiero saludar afectuosamente con un abrazo virtual a quienes me siguen por la radio Ignacio Serrano, la más tradicional del mundo rural y urbano en Melipilla, la 540M, donde nos escuchamos todos los fines de semana, especialmente los domingos, con la radio Ignacio Serrano, la que más queremos, la que más amamos, en la provincia de Melipilla. Y en la provincia de Talagante, Peñaflor, Isla de Maipo, Padre Hurtado, El Monte, me escuchan por la radio Contacto todos los miércoles al mediodía, la más popular, la más conocida de toda la provincia de Talagante, la radio Contacto. Ya lo sabes, me tienes que seguir por las redes sociales, sigamos conversando, sigamos deliberando juntos, sigamos informándonos sobre lo que ocurre en la política nacional e internacional en medio de esta pandemia del COVID-19. Hasta aquí entonces una nueva entrega de La Cuenta Pública.